Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. El gusto y el placer, como siempre, de recibirlos. Hace rato que no hacíamos notas, fue un segundo semestre muy movido, con mucha alegría, con mucha competencia. Pero ya desde arranque del año nosotros sabíamos que Lautaro, si no era junio iba a ser diciembre, se iba a ir, iba a dejar el fútbol y se presentó de una manera casi soñada. Te decía Lauta con el título en la mano. ¿Cómo andamos, Lautarito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, Fer. Y más allá de esta situación final, que la verdad a mí me conmueve, tal vez no me sorprende, hay una historia detrás de la salida que tiene que ver con su vida en Lanús. Tal vez de los que pocos recuerdan o nombran o charlan, que son más de 30 años en Lanús. Eh, no sé si decir que lo conocí así, pero más o menos. Y sí, Que hicimos nota en la mitad de la cancha, sentado en una pelota cuando te ibas a Sevilla, en tu primera explosión, que ya nos habíamos visto en algún momento en juveniles y tal vez en infantiles también, sin recordarnos, pero que para mí es el símbolo de todo el hincha de Lanús. Y quiero que se exprese y se entienda bien. El símbolo del hincha de Lanús tiene que ver con un jugador que está identificado con su hincha, con un jugador que protesta por las cosas que piensa el hincha, por un jugador que siente como siente el hincha, que pelea por lo que pelea el hincha, que está en los momentos que lo necesita el hincha y sobre todo que dice que no a momentos económicos por arriba de lo que se ganaba en Lanús para quedarse con el hincha. Esas cosas no se van a modificar. El futuro se puede maniobrar, manejar. El pasado ya es inmodificable. ¿Cómo estás, Lautaro? bien, bien, Fer. Gracias. Tremenda presentación con alguien que me conoce muchísimo y bueno, que nos debíamos esta nota y que creo que más allá de a veces postergarla o lo que sea, tenía que ser en este momento, porque es el momento en el que bueno, dejaron un poco de pasar cosas y como siempre nuestras notas a lo largo de toda mi carrera, desde chiquito hasta ahora, son con un modo reflexivo, con un modo de mirar hacia atrás, un poco melancólico, un poco orgulloso, así que nada, me gusta estas notas hacerlas con un poco de retrospectiva y viendo un poco lo que quedaron atrás porque son unas notas lindas, vos tenés mucha memoria y me conocés muy bien, así que tenía ganas de hacer esta nota. Cuando miras para atrás, ¿qué ves? Eh, Felicidad. Estoy muy feliz de cómo transité toda mi carrera, de cómo la viví. Un poco vos lo resumiste, ¿no? La transité eh, con esencia, sin cambiar mucho lo que yo siempre fui. Obviamente madurando, creciendo, equivocándome y corrigiendo y a través de eso ir creciendo, ir creciendo como ser humano, como persona, como deportista y creo que todo ese crecimiento a base de ensayo y error me ha ayudado mucho a cerrar mi carrera de la mejor manera, feliz y sabiendo que nada fue en vano. Así que miro para atrás y me veo orgulloso, feliz y principalmente creo que contento con sostener siempre mi esencia. Vos sabés que, lo digo permanentemente, nosotros estamos hace más de 30 y somos contemporáneos en una época de Lanús donde ha conseguido todo. Y esta charla con Lautaro Acosta, por más que para nosotros sea normal, tal vez dentro de 20 años o de 30, decir, vos te sentaste a charlar con el tipo que tiene cuántos títulos en Lanús. Seis, 6 seis. títulos en Lanús. Seis Que de tiene, siete, ocho con el que se validó a lo último. Y bueno, es es muchísimo, muy, Fer. y Vos con, que conocés la historia de Lanús de hace mucho tiempo, yo cuando debuto en el 2006 era otro Lanús. Era un Lanús totalmente diferente. Me acuerdo que hago mi primer pretemporada en el 2005 con Pipo y era un equipo parecido a los que pasaba en el ascenso ¿Dónde fue la pretemporada de en Pipo? Mar del Plata. Mar del Plata. En Mar del Plata con frío en junio. Y me acuerdo de esto de muchos grandes con
poca identificación con el club, se iban muchísimos grandes, venían otros grandes, jugadores que por ahí ya no estaban vigentes, que no eran jugadores para lo que hoy es Lanús, y bueno, que en ese momento era una época de construcción en donde se apostó a los juveniles, que me parece que eran la base, que no se venía haciendo habitualmente, y sí, eso es un gran mérito de Ramón, apostar a los juveniles y saber que es a partir de eso el club va a empezar a crecer, darle esa confianza a los jugadores de lo que iba a ser Lanús. Me parece que fue la base del crecimiento tan rápido, tan temprano del club. Fue terrible, en 30 años no hay otro club en la Argentina, tal vez en el mundo, salvo que venga uno y ponga la Tal guita, cual. sin la guita, crecer de la manera que creció Lanús. Yo quiero ir un poco más para atrás. ¿Cómo llegas a Lanús? Llego gracias a Barbagallo y Juan Carlos de Loyán. De Loya. Ellos me ven jugando las interligas, esto que le dicen las selecciones interligas del baby fútbol. Yo representaba a Almirante Broña, a Defensores de Gleu, el lugar donde empezó mi historia como futbolista. Yo soy de Gleu de toda la vida, crecí ahí, nací ahí, crecí ahí, y bueno, de los 3 años de muy chiquito empiezo el baby fútbol en DF de Gleu, y a través de las interligas estas que se jugó en Lanús, creo que fue acá atrás, en Colombia o siglo XX, una de esas canchas de Babi, me ven jugando y me ven los dos, tanto Juan Carlos como Carlos Barbagallo, Juan Carlos de Loyán, que hoy ya Sí. no pertenece al club, y, y nada, me traen a empezar con 7, 8 años. ¿Cuántos hablan de Delolian? Evidentemente el ojo de Juan Carlos transformó a Lanús o a los jugadores en grandes figuras en Lanús y obviamente enorme patrimonio. Sí, gran captación y bueno, ni hablar de Barbagallo. Los dos creo que hoy se los valora poco para todo lo que le han dado al club, ¿no? La realidad es esa, pero bueno, nada, creo que pasa mucho en el club, ¿no? Hay mucho trabajo silencioso de gente que tiene mucho cariño, mucho afecto al club y que gracias a eso hace un trabajo de horas extras, un trabajo que sobrepasa lo que es las horas laborales en sí para darle al club por pasión, por lo que quiere el Por club, amor, por por todo. amor. En ese momento era. Y voy a decir algo y que no caiga mal en los que los puedan escuchar. A veces nosotros tenemos 1.000 millones de virtudes en el club desde hace 40 años a esta parte. A veces no enaltecemos tanto lo propio como si hacemos lo ajeno. ¿Qué quiere decir? Los que tenemos adentro hacen buenas cosas y no lo elevamos, como tal vez cuando cae alguien de afuera le damos un mérito. No quiere decir no darle al que viene de afuera, pero Sí, tal pasa vez no es mucho, solo de Lanús. No es pasa solo de mucho. Lanús, pero pasa mucho. Lo podemos vivir en primera persona, en tercera o como sea. En algún momento se puede corregir. Dentro del combo Lanús, que es extraordinario, esto tal vez deberíamos corregirlo un poquitito. Cuando venís vos, ¿viene Rodrigo o...? Ro viene después, Ro viene un poquito después, porque al que habían visto era a mí, yo también tenía que venir, quedaba todo muy lejos, y bueno, nada, en ¿Dónde caes? principio ¿Qué vengo caes? ¿En yo. infantiles? Caigo en infantiles, 7 años, 8 años, caigo en infantiles, estaba Carlos Lodico, en un principio todavía no había AFA, en ese medio añito que llegué, todavía faltaba el primer año de AFA, todavía no había en infantiles AFA, entonces me tocó una categoría metropolitana que era de Biondi, pero no el que está trabajando en Boca, Biondi, el jugador de Mariano. fútbol, Mariano Biondi, Sí. que jugó en Temperley, Sí, no sé si no jugó en no Independiente sé si también. jugó en Independiente, estaba Mariano Biondi, muy poco compartí con él y después ya vino mi era con Carlos Lodico, que para mí en infantiles es el técnico más importante, ¿Por qué? porque me parece que tiene una capacidad impresionante para la captación, para la lectura de los chicos y para la proyección de cada jugador. Creo que es el técnico que más le saca jugo a los chicos en infantiles, que mejor trato tiene, por eso me parece que es otra de las personas también tal vez infravaloradas en el club a través de lo, o sea, en comparación de lo que él genera con los chicos. Hay muchos chicos
la mayoría de los que juegan en primera han pasado por las manos de él. Vos sabés que cuando yo le hacía nota a gente más grande que vos, siempre se hablaba de lo más importante era fútbol juvenil y fútbol infantil empezaban. Hoy ya cambió esa historia. Hoy la formación fundamental viene en infantil. Claro, hoy los chicos, hoy se hace el mundialito, que se hizo siempre, en el cual llegaron muchísimos chicos del mundialito. Es muy importante porque esto lo inicia Lanús. Sí. Esto es Made in Lanús, es un gran mérito de la gente infantiles. Yo también lo jugué, así que imagínate hace cuánto que está, hace 30 años el mundialito. Hoy lo hacen todos los clubes, pero hoy los chicos con 7 años que vienen a jugar ese mundial ya tienen clubes. Es una locura, pero los chicos que se destacan ya tienen clubes. Entonces está bueno saber esa parte y saber que hoy va cambiando un poco las formas en las que se va captando. Después, tal vez ese chico de 7 años que hoy la rompe, mañana no llega a primera y hay un gran porcentaje de eso. Como lo hay en lo otro. Muchos chicos que con 7 años ya pintan lo que terminan siendo y llegando a primera. Volvamos a Lautaro. ¿Ibas a la primaria y venías a entrenar acá? Sí, iba a la primaria en Gleu. Ujú. Yo inicié mi primaria en el Instituto Defensores de Gleu, que era modalidad privada, y bueno, ¿Qué nosotros, tenías doble escolaridad? No, a la no, mañana. solo a la tarde iba en ese A la tarde. momento. Y a veces venía acá, hasta que, bueno, nosotros económicamente sufrimos muchísimo con mi familia, venimos de orígenes muy humildes y bueno, no pudieron sostener eso, así que empecé a ir a una estatal, después me cambié a una privada en Guernica, Marta Salotti, y terminé en una estatal en modalidad privada, pero estaba subvencionada por el Estado, el Victoria Sí, High School. podía tener algún consejo escolar que te cobren alguna cuota anual o Exactamente. algo por el No, estilo. pero ni siquiera eso estaba subvencionada totalmente por el Estado y terminé en esa escuela porque, bueno, vengo de orígenes muy humildes, pero mi mamá siempre le mandamos un saludo, que la Sí. quiero muchísimo y es gran partícipe junto a mi papá de mi carrera, son pilares fundamentales junto con mis hermanos. Y mi vieja no quería que deje la escuela, me obligó a terminar el secundario. Así que imagínate que no me llevé ni una materia nunca, Nunca. nunca, Aprende nunca. Alejo. Ni una. Ninguna. Ninguna materia, ¿no? Estaba obligado si no se me cortaba el fútbol. Ah, derecho. Sí, mi vieja decía que ella no quería que tengamos esa realidad que teníamos, que quería que salgamos adelante, que, que si no era con el fútbol, que no era seguro, decía ella, que lo seguro era estudiar y que quería que de alguna manera, que ella decía que nosotros éramos muy capaces Para tener herramientas, para tener para tener un montón herramientas. de cosas. Después todo eso a mí me sirvió para lo Eh, que venía. en infantiles, ¿qué te acordás de infantiles? Tengo re lindos recuerdos. Somos la primera categoría del 88, con muchos jugadores que llegaron a primera. ¿Con quién? Estaba Germán Cano, el Pulpo González, había llegado después del primer año Carlitos Quintana, eh, Todos esos hicieron infantiles también. infantiles, todos esos. Nicolás Ramírez, ellos estuvieron infantiles. Después en juveniles se sumó Cali Izquierdo, Doveta, no, perdón, Seba Blanco, me Seba faltaba Blanco. infantiles, que cuando yo llego nos traen del mismo equipo en infantiles. Seba, un amigo. Con todos tengo una amistad. Y no, teníamos grandes jugadores que después llegaron a primera, Seba Blanco, Germán Cano, Nico Ramírez, el Pulpo González, Carlitos ¿Qué Quintana, te acordás de yo. infantiles? Perfilarte, alguna Sí, indicación que te quedó para la vida. muchísimo, ¿Cuál? muchísimo. Me Ya de pedía. infantiles. Sí, 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 Carlos Lodico es un gran formador. Es un gran formador, así como Barbagallo y De Loñán son grandes captadores, muy buenos. Eh, a mí me quedó muchísimo de esos infantiles con Carlos Lodico, con Romero. Perfilar todo el tiempo porque eso no lo había aprendido yo. Y ellos decían que de esa manera iba. Y después me decía algo, que de rebotar de espalda. Yo estaba acostumbrado al barrio a girar, A a recibir y recibir de espalda y sin mirar, girar. Y Carlos me acuerdo que me decía, vos rebota, corres sin pelota, que sos muy rápido. Y en infantiles, imagínate, sacaba muchísima ventaja con esa velocidad. Y bueno, me enseñó muchísimo a eso, a rebotar de espalda, a recibir perfilado, a correr al espacio, cómo correr al espacio. Y la verdad
que nada, muchísimos conceptos en los que yo vine un poco crudo Del Babi. desde el Babi Fútbol, porque es un fútbol diferente, ¿no? A pesar de que el Babi me encantaba. Me ¿Sentiste el encantaba. cambio entre infantiles y juveniles? No, No. lo sentí más adelante, no en novena, lo sentí en séptima. En séptima, una vez que ya me asenté, sí lo sentí en lo físico. Tuve una época en donde me costó, en esa época donde todos habían desarrollado y Seba Blanco y yo Seguían chiquitos. seguíamos chiquitos y me acuerdo que paradójicamente somos los dos primeros que debutamos en primera. Claro. Yo primero y Seba Blanco después. Pero en esa época me acuerdo que suben una categoría más al Pulpo, a Nico Ramírez, a Germán Cano y a un arquero que teníamos, lo suben a la sexta y nosotros nos quedamos en séptima. Porque teníamos una categoría muy buena y bueno, iban pasando jugadores. No, de hecho el que primero debuta es Doveta. No se Roberto, sostiene, pero Roberto debuta primero. en En primera. edad de séptima debuta en Sí, primera. sí, me Muy, acuerdo que jugó uno o dos jugó partidos pocos partidos, sí. y después no siguió. Algunos decían que la sexta o la séptima, más la sexta, marcaban el camino, si seguías o no. No sé en aquel momento, pero me parece que ahí Sí, estaba sí, el yo de quiebre. hecho no juego en quinta ya. Ah, no jugás. Yo no jugué ni un partido en quinta. Imagínate, me costó la séptima y yo ya quinta no juego. O sea, en el medio lo que pasó fue fundamental. Fue de costarme a sentarme y a ver que yo ya estaba para primera. Mi camino fue muy rápido, muy pocos partidos en reserva, 4 o ¿Y cuál fue el 5. quiebre? El quiebre para mí es después del año de séptima que nos va muy bien, arrancar muy bien sexta. Yo arranco la sexta muy bien y ahí es donde Pipo me lleva a la pretemporada con primera y yo sobresalgo muchísimo. Ah, o sea, vos quinta, cuarta y No, no, tercera. no, nada, nada. En mi época, que yo el otro día lo discutí con los dirigentes, no se acordaban los dirigentes que no existía el plantel de reserva. No se acordaban. Vos subías directamente desde cuarta. De hecho, Claro, el técnico de cuarta era Ramón Cabrero. Y después de ahí te iba a Pipo, preguntar quiénes eran los técnicos que te vieron en sexta. Bueno, tuviste poco y ya no, saltaste. no hay, pero por ahí en séptima yo había tenido un técnico que por ahí no, no le gustaba esto de que era yo muy chico, que era Higido Acuña, por Egidio, eso, claro. sí, no. Él no le gustaba mucho esto de que sea tan chiquito, él era un poco el que me había relegado. Y después viene un técnico que es José, que es Romero, que estuvo en el ascenso, Romero, sí, sí, Romerito, sí. y, y él me vuelve a dar la confianza en sexta. Y él en sexta me dice, tranquilo, que a mí no me importa que vos seas chiquito, vos conmigo jugás. Me dijo, y ahí vuelvo a recobrar la confianza, esa confianza que yo no tuve en séptima con Higidio. Y bueno, nada, son esos entrenadores que te dan confianza, como me pasó a mí, y tanto con Lodico como con Romero, y donde yo, nada, vuelvo a explotar, exploto muy rápido y a mitad de año ya me estaban llevando a pretemporada. Y me llevan a la pretemporada y yo ya dejo de jugar casi en sexta. Juego muy pocos partidos en Y ya sexta. te vas a primera. Y ya me voy a reserva. Jugaba mucho en reserva, volví a mi categoría, entrenaba a veces en primera en la semana y volvía y ya en el verano hago la pretemporada con primera. ¿Cómo no había plantel de reserva? ¿Qué eran los que bajaban de primera que no jugaban y A los la que categoría. y Yo de hecho me había tocado en esa época, después de la pretemporada, entrenar con primera y bajar y jugar en sexta. claro, cuando no jugabas en primera. Exacto. Sí, Y la pretemporada me estabas diciendo recién que fuiste con Pipo. ¿Pipo te vio? 2005. ¿Te vio en algún entrenamiento? Pipo era por recomendación. Yo me acuerdo que Romero nos había recomendado para que vayamos a pretemporada con primera y fuimos Germán Cano, Seba Blanco, Nico Ramírez y yo. Y los tres se lesionaron. Y que ya estaba Doveta. Los cuatro estuvieron un poco lesionados y yo la sostuve bien a la pretemporada porque era una carga importante. En ese momento se corrían muchos kilómetros. Claro. Eh, Ibas a la playa y los veía como se sí, iban y después al volvía. Parque Camet, Claro, a correr, a la era todo de playa. Era fondo. todo de fondo, exactamente. Totalmente diferente a las de hoy.
Nosotros la última pretemporada no hicimos fondo ni una vez. Nada. Ni creo que un intermitente bastante light, pero el desgaste es principalmente todo con pelota. Eh, Vos caes en primera, si está Pipo, estás agarrando 2005. la parte mala antes de que venga la parte buena. Exactamente. De hecho, yo no juego en primera con Pipo. Yo hice con Pipo ese último semestre del 2005 y Pipo me bajó la categoría. Me llevó a la pretemporada, me hacía jugar con Borrelli, con Cacho, en reserva algunos Claro. partidos, pocos, 3, 4, y bajaba a mi categoría por lo general. Y en toda esta historia, tu viejo, tu vieja los acompañaba, te acompañaba, Sí, iban sí. creciendo con Sí, ustedes. nosotros éramos 4, mis hermanitos eran chicos, la escuela, el barrio, en el medio de todo eso, nuestros viajes en tren de Gleu a Lanús, con mi hermano, con los compañeros, con la gente que venía de allá, ¿no? Con Nico Ramírez, el Flacoleto, encontramos a veces en Lomas o en Bursaco a Germán Cano, al Pulpo González, a Seba Blanco en Lomas. Y bueno, otros compañeros que no llegaron, que íbamos todos en Carlitos Quintana venía de Gleu conmigo. Claro. De Gleu vivíamos muy Quintana cerca. era de Defensores también, ¿no? No, él era Ah, de otro, de de Gleu, pero de la Deportivo contra. y después con uno que se llamaba Sociedad Italiana, de Gleu. El espíritu de capitán, de revulsivo, de protestón, ¿dónde te agarra? En Defensores de Gleu, Ah, cuando vos era lo traías chiquito. ya de... Eso es esencia pura. Los que me conocen saben que yo siempre fui yo perdía los partidos y me angustiaba, me ponía mal, me ponía a llorar. ¿Viste? De ahí viene el mote de llorón. Sí, Pero eso es de muy chiquito. Siempre fui de la misma manera. No aceptar la derrota, no tal vez asimilarla de la mejor manera y a través de eso la protesta, la pelea con el rival, con el referee, con los compañeros, con con el los técnico también, compañeros, o... con todo en general. Siempre tuve la misma esencia, siempre. Y eso es lo que siempre me enorgulleció. La sostuve hasta el último día. Eh, el otro día estaba mirando algunas notas, y sobre todo la que hicimos cuando estaba saliendo Sevilla, para Sevilla, en la cancha, en la sentado. cancha. Que ahí habías debutado hacía un año y medio, no mucho más. Sí, ¿Vos qué año debutás? debuté en el 2006, 12 de febrero del 2006, ¿Y viajás a y Sevilla? viajo a Sevilla en 2008, el mayo del 2008. Bien. Y me acuerdo en otra nota que charlamos sobre el día de tu debut, fue contra Central, ¿no? Sí, 2-0 con Rosario Central. Goles de Leto y el Ogro Fabiani, Ujú. ¿puede ser? Sí. Creo que fueron ellos. Y sí, debuto un ratito, ese 12 de febrero del 2006. Queda en la cabeza, es un quiebre en la carrera. Sí, queda principalmente porque lo fui recordando siempre, todos los años, y eso me ayudaba, cada vez que se cumplía aniversario, me ayudaba a mirar para atrás y a decir, uff, ¿cuántos años hace que estoy acá? Y bueno, cuando van 10 años decís, uff, un montón, 10 años en primera. Y bueno, terminé 20 años 20 años. jugando, el doble. Escúchame, el campeonato del 2007 habrá sido extraordinario. Impresionante. Pero yo le di dimensión con el tiempo. No, No en el no en momento. el momento. Yo en el momento era muy joven. 19 años tenía. Me parece que creí que, o sea, fui siempre tan competitivo, tan ganador, que tenía 19 años y creí que toda mi carrera iba a ser así ganando. Porque yo no te olvides que 6 meses antes venía de ser campeón del mundo, sub-20. Claro. Y entonces salí campeón del mundo sub-20, salí campeón con Lanús y dije, mi carrera va a ser así. No, o la vida es así, La tal vida es vez. así, creí. Y no dimensioné lo difícil que fue conseguir ese campeonato, porque ese campeonato es el más importante para Lanús. Aunque otros me digan el último, que te digan el mejor el del 2016 o el primer internacional del 2013, para mí el más importante, el que genera un quiebre para el club y el que a partir de eso el club cambia para siempre o hasta ahora, es ese campeonato del 2006. Lo del otro día fue algo muy masivo en el 7. exterior. El 2007. Lo del otro día fue algo muy masivo en el exterior.
Fue un movimiento de granates nunca visto, por lo menos yo no lo tenía. Yo tampoco. El convivir con otros familiares, no con mi viejo como en aquel momento, sí con mi hijo, cambia un poco, ver 15.000 personas, creo que el quiebre, yo siempre dije, ¿por qué nosotros enaltecemos mucho más el 2007 que el resto? Porque el La 2007, siembra. el 2007 fue con El pibes. 2025 vos estás recogiendo Sí, sí, las sí. siembras del 2007, del 2006. Sí, y la dirigencia, la cabeza de las juveniles, pero yo tengo una contradicción con la cantidad de juveniles que están jugando en los últimos tiempos, a diferencia de lo que yo quiero para mi institución. Pero el 2007 a mí lo que me dio es medio equipo del club. Claro. Y el banco suplente era medio banco, si no es del todo, medio banco nuestro. Creo que ahí marca. Y aparte ser campeón por primera vez en primera división es lo que le cambió el chip a todos, ¿no? Sí, y ese 2006 que yo debuto, que te contaba que venía de un 2005 en donde el club peleaba por no por sostener la categoría, donde había otra mentalidad, venían muchos jugadores de afuera, gente grande. A partir de ese 2006 con los chicos y con Ramón, en donde había una incertidumbre lógica de tener tantos chicos en primera, me parece que lo que se empieza a generar es esto de, che, los chicos son buenos, los chicos son el verdadero patrimonio del club, son los que a través de foguearlos y tener continuidad en primera los vamos a vender bien y a partir de eso vamos a armar buenos planteles. ¿Y qué pasa? Para mí llegan a primera categorías muy importantes, tanto el 86 como el 88, que de esos jugadores se venden muchos jugadores, y se arma un patrimonio importante en donde se empieza a invertir en lo deportivo, en el club, empiezan a venir jugadores de jerarquía que potencian a esos chicos, se sigue usando las juveniles y donde Lanús empieza a armar una historia a través de lo deportivo, que era clasificar a copas internacionales, Sí. si desde el C 2006 hubo como 13, 14 años consecutivos, cortamos un año y lo Y lo seguimos. seguimos Eh, manteniendo. entonces, estamos hablando de un quiebre importante en la historia del club, en donde el club empieza a jugar cosas importantes. Hasta antes de irte a Sevilla, siempre hablamos de lo bueno. Si tenés que hablar de algo que no fue tan bueno, algún sinsabor, algún gusto amargo, alguna pelea, algún entredicho, que te enseñó, además del magro momento que viviste, ¿de qué podés hablar? No, mi carrera principalmente, incluso antes de irme a Sevilla, las lesiones musculares, es en donde a mí ya me empiezan un poco a hacer ruido de siendo tan joven que me empiezo a lesionar muscularmente. Pero bueno, eran más aisladas. Por ahí ese puede ser el sinsabor. Después, bueno, nada, gracias a Dios, más para esa edad eran todas cosas buenas. Era pelear campeonato, jugar, estar muy bien físicamente, cero responsabilidades, no era capitán, era de los jóvenes, era de los que por ahí tenía más tiempo para boludear, estaba en otra etapa de mi carrera y eso, esa inconsciencia me permitía disfrutar muchísimo más. Hay un momento donde decís, eh, con el dinero que estoy ganando, le estoy devolviendo algo a mis viejos del sacrificio que hicieron desde chiquito. Vos lo marcaste, escuela del Estado, en alguna mixta, después de vueltas de la escuela del Estado. ¿En qué momento te pasa eso donde decís, che, con esto le puedo dar un bienestar a mis viejos? Desde muy chico. A mí me pasó eso siempre desde muy chico, porque yo tengo siempre el mensaje de mi mamá de progreso. Mi viejo siempre acompañó, mi viejo siempre fue el acompañante más silencioso, siempre ahí con una tranquilidad, bajando los decibeles para una persona que es tan eufórica. Y mi mamá siempre fue más la voz del progreso, de la ambición, de Está ir bien, para pero vos desde adelante. lo económico decís, che, con lo que estoy ganando ahora sí los estoy salvando. No salvando, pero le estoy dando un Es bienestar. que a eso iba, que yo siempre fui muy consciente de nuestra situación económica, porque yo sabía que no estábamos bien porque mi mamá me lo remarcaba. Ella no quería eso para nosotros. Ella quería que nosotros seamos alguien, decía siempre en la vida. Quería que estudiemos y que seamos alguien. Después, este talento innato que tuve se dio para el fútbol y desde muy chico se dio un camino marcado como para vivir del fútbol, ¿no? Con un club en donde
iba en serio con un representante a los 14 años. Entonces yo una vez que empecé a tener mi primera guita, fue devolución para ellos, de tanto esfuerzo, tanto la que recibía del representante para ayudar en la economía del día a día de mi familia, como la que recibí fuerte una vez que me fui afuera, ¿no? Porque acá al principio y en esa época no se cobraba No. mucho. Y Yo de hecho generalmente a los pibes les pasa eso. tal cual, yo me fui a Sevilla después de 2 años y medio siendo el 10 del Lanús, cobrando, si bien era otra etapa, pero cobrando menos de 10.000 pesos por mes. Claro. Y a mí me vendieron a casi 10 millones 11. de 11 millones de dólares. Y vos decís, ¿tiene coherencia? No, Pasa con pero Pedro, pasa. Con pasó con el Julio, con el Flaco. Flaco, con mismo Seba Blanco, con el Toto, Sí. los dos Toto. Pero bueno, nada. Eh, yo sí, cuando tuve mi primera plata fuerte, que fue en Sevilla, fue una ayuda y principalmente en comprarle la casa a mis viejos. ¿Qué fue Sevilla en tu vida? ¿Un paso adelante, una experiencia hermosa, un paso atrás, algún deseo de progresar y no se dio, las lesiones que vos Sí, marcabas? sí. Sevilla fue un aprendizaje puro, constante en mi vida y en mi carrera, donde yo obviamente en lo deportivo no cumplí cero expectativas de lo que pensaba, de lo que creía. Yo quería irme a Sevilla, quería hacer mi carrera en Europa, pero bueno, nada, las cosas por algo pasan, Dios por algo ¿Cuánto estuviste en hace las Sevilla cosas. vos? 4 años, 3 en Sevilla y 1 en Santander. Santander. Estuve 4 años en España y muchísimas lesiones, el tobillo, operación, esa fue la más brava porque estuve como 1 año y pico parado porque no se encontraba lo que tenía. Y fue al principio donde arranqué muy bien, había arrancado muy bien, había arrancado ahí siendo como una apuesta y al quinto partido yo ya era titular y en un partido por Copa UEFA con el Stuttgart de Alemania me rompo el tobillo. Y a partir de ahí la odisea de la rehabilitación, de la recuperación con operaciones en el medio, en donde volví después de 1 año y pico. Vos sabés que una vez me dijiste algo que a mí me quedó marcado y el otro día la gente de Lanús dice, ustedes a veces no tienen dimensión. El jugador por naturaleza con la gente. Pero el periodista, el que está de este lado, dice, trato de acompañar lo que ustedes hacen los lunes a la noche en el vivo de Instagram, nos vamos reformando nosotros de a poquito con maquia, pero o en alguna nota. Y vos una vez me dijiste, cuando yo estaba lesionado en Sevilla y casi solo, miraba la nota con la música que le había puesto Roberto en ese momento y me entusiasmaba para seguir buscando energías y pelearla. Sí, sí, sí. Porque nosotros en esa nota, vos no te acordás, pero hablábamos de mi vuelta, hablábamos Claro que esto no es una despedida, que en algún era un momento vas hasta a volver. luego, hablábamos de un montón de cosas. Y yo siempre me fui e incluso estuve pensando en volver. Lanús fue siempre como ese amor para Estamos en esa mí. situación ahora. Exactamente, en donde fui, vine, pero siempre fue mi amor. Y hoy estoy en esa situación otra vez, en donde me voy, pero volveré en algún momento, porque Lanús es ese primer y único amor, ¿no?, que yo tuve en lo futbolístico. Entonces, para mí, yo sabía que era un hasta luego en ese momento. Y me fui, pero aún así yo quería hacer mi carrera en Europa, quería tener mis años. Pero en esa nota yo te dije algo. Yo te dije que iba a volver vigente. Sí. No pensé que tan vigente iba a Claro. volver. Y volví muy Vos vigente. volvés y vas a Boca. Yo vuelvo y tengo 1 año en Boca. Me queda 1 año de contrato en Sevilla, en donde había que pagarme ese año y ese ¿Lanús contrato. tiró un tirito ahí o...? Lanús tiró un tirito Ah, claro. muy bajo, tiró el tirito en donde el Sevilla No no quiso. lo aceptaba. El único que pegaba ese tiro era Boca, de Angelici, en donde estaba muy bien. Y yo creo que estaba joven, 25, 24 años, 25, estaba muy bien físicamente. Y bueno, en Boca tuve un muy buen primer semestre y no el segundo semestre donde vino Carlos Bianchi, no, muy buen primer semestre con Julio Falcioni. Julio fue muy importante para mí ahí en Boca, paradójicamente muy referenciado Con con la Banfield, no vereda de importa. enfrente, con Banfield. Pero un tipazo, un gran entrenador, pero principalmente una gran persona.
y me ayudó mucho, pero bueno, después apareció Carlos, que obviamente por su historia en Boca era innegable, y Carlos trajo sus jugadores. Claro, ahí ya era la vuelta de Carlos. Exactamente, después de Ya 8 había años ganado sin todo. dirigir, ya había ganado todo, que él cuenta como que se despertó un poco de la siesta, contaba Sí. eso. Y él viene con sus jugadores, con los jugadores de su cuerpo técnico, y en el medio de eso venían jugadores como el Burrito Martínez, que venía a ocupar Tu lugar. mi lugar. Entonces yo pasaba de ser titular, de haberme traído hace 6 meses, que pasa mucho en Boca, a ser relegado. Y bueno, a pelearla desde afuera, con algunas lesiones, con pocos minutos, y a ya tener un segundo semestre eh, donde pasé muy desapercibido. Cuando de Boca venís para acá, ¿no? Directo, sí. Directo. ¿Sabías que venías para siempre? No, No. no. No porque era muy joven. Yo ¿Vos tenía cuánto tenías? 25. 25. Yo volví con 25. O sea, metiste 12 años. ¿Cuánto tenés ahora? 30, 37. 37. Casi 13 años metí. Porque yo vuelvo junio del 2013. Junio del 2013. Agarrás justo la Una, Sudamericana. agarro su. Claro, yo vuelvo y me vuelve a pasar lo mismo con Lanús. Esta historia de vuelvo y soy campeón otra vez con Lanús. Vuelvo en el 2003 y me va muy bien esa Sudamericana. No juego la final, ni la ida ni la vuelta, porque me desgarro en la semifinal, pero hice una semifinal espectacular, hice un campeonato, una copa hermosa. Me fue muy bien en la Sudamericana. Y la final que fue contra Ponte Preta, un equipo más modesto, Sí, ya descendido. pero habíamos eliminado a River, a Racing, Habíamos a los a la chilenos. U de Chile, a Libertad de Paraguay, que era muy bueno. Claro, Una muy buena copa hicimos. Y todo muy contundente aparte. sí. Realmente veníamos muy bien. Hicimos una linda Sudamericana con un equipazo. Eh, Y esa es mi vuelta. la selección en este baile, ¿qué fue para vos? Para mí siempre fue lo más importante. La selección argentina para nosotros, cómo sentimos el país, El fútbol, el cómo vivimos país, el sí. fútbol y lo que significa para nosotros, bueno, sin ir más lejos, estos chicos que hoy juegan, que son campeones del mundo, lo que hacen por la selección es impresionante, Fer. Estos pibes son millonarios y dejan la selección. Entonces, imagínate para mí, desde Lanús, ir a la selección argentina, porque Lanús tuve muy buenos años, 2013, 2014, 2015, 2016, Con 17, 18, títulos, con 19, títulos, con títulos con Lanús tocando en el lo más cielo. arriba, tocando el cielo realmente. Final de Libertadores, Fer. Ni el más optimista, Nada. ni el más No hay optimista. manera que lo hubiese soñado. Si yo le hubiese preguntado a alguien antes de debutar en primera si alguna vez creía que Lanús iba a jugar una final de Libertadores, no No lo sé hubiese los pensado chicos, nada. como Alejo, que ahora tiene que mirar a ver si anda todo bien. Hoy yo veo y leo y digo, cómo cambió la mentalidad, es impresionante. Él nació en el 2010. Y espectacular. O sea, vio a los 3 años con poquito de conciencia, vio a los 16, en el 2016 y, bueno, evidentemente, como vos dijiste, pienso que voy a salir campeón siempre. Viste que vos dijiste, cuando yo Claro, salí campeón en el 2007, claro. él piensa que va a salir Y campeón esa siempre. mentalidad de los jóvenes es lo que a Lanús lo hace crecer, ¿no? Estos chicos, hoy los Medina, los Dylan Aquino, los Bruno Cabrera, Lucho Romero, no me quiero olvidar de ninguno, estos chicos que yo hablaba mucho con Agustín Medina y me decía, yo antes de irme quiero salir campeón con el club. Agus, ojalá, boludo, le decía, pero no sé, no es fácil. No, 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 yo te voy a sacar campeón, así vos te retirás y te vas. Vos sabés que yo a Medina Y lo tengo, Julito Soler me decía lo mismo. Lamentablemente Julito por 6 meses, un año no pudo ser, pero pero me escribió diciéndome que se siente parte, y es verdad. esas cosas se presentan una vez y no puedes dejar pasar el tren, creo, en Exactamente. transferencias de esa manera y la vida de Julio y la vida de No, los no, hijos de Julio y de olvídate. los nietos de Julio. Olvídate. Y Julio va a tener su historia Va a acá. volver, Va a va volver, a se volver. fue muy joven, va a Sí. volver. Es un chico con una mentalidad ganadora impresionante. Vos sabés que el caso Medina es un caso que yo tengo emblemático. Hay muy poco. A ver, uno no puede retrucar nada de lo que está haciendo hoy Lanús, está saliendo campeón de todo, con mucha gente de afuera. Pero el caso Medina es un caso emblemático, porque en juveniles nadie decía este tipo va a ser el 5 titular. No.
De hecho, Agus empieza de central. Agus lo conocemos muy bien porque viene de Defensores de Gleu, Claro. igual que yo. Él es de Alejandro Cor, pero viene de Defensores de Gleu. Y Agus jugaba de central, por ahí se queda un poco con la altura, lo pasan de 5 cuando Mariano Jerez, que es el otro que tenemos ahí en primera, otro de los chicos que empujan, iba mucho con la selección. Y entonces él empieza a jugar, a ocupar un poco ese lugar de 5. Y de hecho él juega en primera porque Mariano se lesiona, Felipe se lesiona, Raúl se lesiona y queda muchísimo espacio para él. Ahí es como él, después de tantos jugadores que se caen, le queda el lugar, pero si no, él tenía adelante a Mariano Jerez, a Es Raúl aprovechar el hueco Loaiza, que se va a armando. Felipe Peñaviafore, y en un planteo táctico donde el técnico necesitaba un doble 5, aparece él haciendo una pretemporada muy buena. Mi hermano le dice al técnico que se lo lleve, llévatelo que te va a rendir. Y él hace una muy buena pretemporada y bueno, termina siendo una No, pieza clave. rinde muy Una por arriba de pieza, lo que se imaginaba. nosotros ya lo conocíamos. Perdóname, Cali empieza a decirme a sorprenderse y a decirme que tenía muchas condiciones y que el chico nos iba a dar mucho. Cali tiene esa lectura Mira vos. espectacular y al principio ya se lo empieza a llevar al gimnasio Cali, para decirle que necesitaba darle forma al cuerpo, decía Cali. Y se lo lleva y le empieza a generar hábitos al chico, a llegar temprano, a hacer gimnasio. Y Cali me decía, boludo, mira que este pibe va a ser importante para nosotros. Hace algún tiempo me dijiste, el gol que más grité fue un partido que perdimos. Lo ganamos, pero después lo perdimos, que fue el de la Recopa. ¿Sigue siendo ese? Y creo que sí, Si no hubiese sido el penal. es que después el penal hubiese sido terrible. Bueno, nada. Pero sigue siendo ese porque si bien el gol que le hice a River en la final o a San Lorenzo en la otra final fueron diferentes. El de River lo grité mucho, pero Era el 3-0, ¿no? no, era el El 1 a 2. 0. Ah, el El de 1, el River 1. era el 1 a 0. El 2 a 0 lo hace Pasqui y el 3 a 0 lo hace Pepe de Pepe de penal, penal. que me hacen el penal. Y el otro fue el 4 a 0 con San Lorenzo. Ese fue más un alivio. Pero el de River, que fue el 1 a 0 en una final que podría haber gritado un montón, salgo como a gritarlo ahí con los chicos, estábamos 0 a 0, faltaba mucho, y estaban ahí los suplentes, me salgo a Ramuspe, creo que es el primero que sale, ¿no? Y lo grito diferente. Ese fue un desahogo porque fue último minuto, metí un planchazo, fue lo que me marcó toda mi carrera, un jugador agresivo, un jugador intenso, que la fui a buscar la última con lo último. Y hago ese empate en el global, la victoria 3 a 2 que nos da la posibilidad del alargue. La Entonces se única gritó recopa que jugamos que muchísimo, ahora la podemos volver a que ahora jugar. podemos volver a No, la jugarla jugamos. y podemos volver a tener revancha con un equipo brasilero. Eh, Así que nada, por eso por ahí el contexto hace un poco. Después el contexto podía hacer que haga que grite ese penal mucho más y bueno, nada. Terminé gritando mucho más o emocionándome mucho más con la tajada de Nahuel. Claro. Increíble lo paradójico de mi carrera que me terminé gritando o festejando mucho más una tajada que un gol. Vos sabías que ibas a patear, creo que lo estuviste contando por varios Sí, lugares. sí, sí, sí. No, yo quería patearlo, lo decía, yo quería definirlo. Yo rompí mucho los huevos para patear Para ese, entrar. para entrar y para patear ese penal. Para entrar estaba prácticamente al lado del entrenador. Ni siquiera estaba haciendo la entrada en calor. Sasha Marcí cuenta que yo le gritaba al lado, le gritaba en la cara, va una pelota dividida al lateral ¿Pero qué le y gritaba? A Mauricio le decía, poneme. ¡bien! Le Ah, grité, y lo iba a chocar, lo quería chocar, le quería chocar las manos y él estaba dentro de la cancha. Le grité bien cuando le gana una disputa ahí al extremo por derecha, creo que era Ronnie, le gana una disputa y le grité en la cara. Y Sasha me dice, yo te escuché gritando y me re agrandé, me decía, me vine para arriba. nadie te decía nada. Se podía hacer lo que sea. Ni Mauricio ni El nadie de cuarto los me metía árbitros. un poco adentro, yo volvía a salir, me metían adentro, yo volvía a salir. Llegó un momento del partido que ya era ellos parados, nosotros parados. Cada vez que venían el agua, nosotros nos parábamos los suplentes inmediatamente y le tirábamos agua a los que estaban jugando, porque queríamos ser parte, porque vos veías lo que se estaba gestando, lo que estaban haciendo los chicos con calor contra un rival
que quintuplicaba el presupuesto del nuestro, emparejándolo, los chicos haciendo un partido recontra parejo, recontra repartido, y la hinchada que cada vez que había un parate cantaba, cada vez que había un tiro libre cantaba. Fue muy épico, generó muchísimo esto, y mucha gente nuestra, mucha gente muy emocionada. Se empezó a ganar antes esto. Vos sabés que cuando vamos a los penales, yo tengo la imagen, vos no te vas a acordar, en la cancha de Quilmes, cuando no nos logra el ascenso, Lanús va a penales para El volver hecho. claro, para volver a primera división después de 13 años. Media cancha está muda, que era al lado de Quilmes, y media cancha cantaba, sin tener la certeza de que iba a ganar en penales. Y fue lo que me pasó el otro día en Paraguay. Yo dije, acá están cantando lo de Lanús como si ya supieran el resultado Impresionante. final. Y Termina eso te el genera, partido. Se me pone la piel de gallina. Termina el partido y la gente empieza a cantar. Ganamos, ya está. Y encima ganamos. vas a ese arco, igual que en Quilmes. Sí, no, y yo lo conté en una nota. Y bueno, mirá lo que es la vida. Yo hice uno de mis primeros goles en primera, en ese arco, de Sí, cabeza, que clasifiqué a a las juegos. Olimpiadas, a la selección, a los Juegos Olímpicos. Y bueno, ese arco me dio mucho y me vuelve a dar, porque más allá de haber errado, ganamos. Y yo gané el sorteo y elegí el arco, porque estaba la gente en Lanús, no porque sea para mí ¿Cómo lo emblemático. convenciste a Pellegrino para que te ponga? Yo, yo O te creo que le rompí tanto los huevos durante tanto tiempo, porque no fue ese partido. Yo estuve al lado de él gritando durante todos los partidos. Sí, Durante todos los partidos, cuando iba finalizando, incluso él tuvo siempre la humildad de no frenarme, de saber lo que significaba yo para el grupo, yo para el equipo, yo para el club, y dejarme que yo grite, incluso me acuerdo que una vez estaba terminando un partido y yo estaba al lado de él sentado, gritando desde el banco, y se da vuelta y dice, vamos, vamos, vamos muchachos, vamos a acompañar a los muchachos que necesitan a los compañeros. Y yo entiendo al resto de no, porque están en otra etapa, pero yo sí ya estaba en una etapa en donde sentía que sumaba desde cualquier lado. Entonces, para mí gritar, bueno, tuve momentos en los que sí quería entrar más, quería ser más partícipe activo, pero entendía que desde otro lugar le podía dar un montón. Y, y creo que Mauricio, entre comillas, me dio un premio a lo que yo hice durante vos toda sabés que esta etapa. en pleno relato con Maquia, estamos las Emocionado. pulsaciones a mil. Yo le dije, ¿Lautaro? ¿Para qué entra Lautaro? Y Maquia me iba a decir, para levantar la copa, me lo contó después, ¿eh? Me dijo, después te cuento. Y no me lo dijo en el momento, no Claro, sabíamos qué claro, iba a claro. pasar. Y después me dijo, para levantar la copa. Impresionante. Fue una emoción Impresionante. Yo para entré, aparte mi hermano, yo fue tanto todo tan así, porque yo entro de la misma manera gritándole a todo, diciendo, bueno, este es mi momento, me preparé tanto para este momento todo el año, todo el semestre, siendo mi retiro, me preparé tanto de tantas toda la maneras, vida. toda la vida también, pero yo toda la vida me fui preparando para lo que venía, para mí lo que venía era lo más importante, entonces siempre respeté eso, entonces lo que venía era ahí, y ese semestre me preparé para eso, para ganar algo, para retirarme de esa manera. Y dije, es mi momento. Y mi hermano Rodrigo me dice, boludo, cuando terminé el partido le digo el penal, no sé qué, boludo, entraste re bien. Estoy re contento, entraste bien, yo no me había dado cuenta. Sí. Entré, gané unas disputas, Controlaste, encaré, ganaste con full. controlé, No, no, no. Perfecto. y me sentí bien. Y eso yo lo necesitaba. Entonces, nada, por ahí la anécdota es que mi última pelota que toqué en mi carrera es Se fue para pateando un arriba. penal, pateando arriba del travesaño. Pero si vos me preguntás si lo volvería a hacer y que el héroe otra vez sea Y Lozada, ganar la copa no lo hay duda. firmo con las dos manos otra vez. La última, eh, por lo menos para repensar, ¿en qué momento tomaste la decisión de dejar? ¿Hay un quiebre, un día, un Sí, momento? sí. Yo en el 2023 se me traba la rodilla. Jugamos el partido de despedida de despedida del Pepe con Racing, Sí, que perdemos 2 a sí, 0. ahí es un quilombo ese Fue un partido. quilombo ese partido. Y en esa semana había una semana libre, no me acuerdo si por la selección, fecha FIFA. Y nosotros en ese fin de con el ruso Zielinski jugábamos contra Arsenal en ese partido. Y después jugábamos el último partido, el último fin de contra Estudiantes.
Y en ese partido yo estoy haciendo un trabajo previo al partido de entrar en calor y siento muy trabada, mucho dolor en la rodilla, mucho, mucho, mucho. Juego un ratito y, y me saca el ruso, le pido que me saque. Y digo, ¿qué pasó? No había pasado nada raro, se me trabó la rodilla. Y todo esas vacaciones estuve con la rodilla trabada. Volví a entrenar, pensé que en un mes se me iba a destrabar. Me acuerdo que yo te Sí, consultaba. y yo ahí 2024, arranco el 2024, hago una nota también con los chicos ¿De momento? de momento, con Lucho, con Ángel. Ángel, y estaba también Bruno de Fortaleza. Ah, Y ahí les digo en la nota que nada, no sé qué pasaba, que estaba con esa incertidumbre, pero que la pretemporada no la podía arrancar. Y, y bueno, nada, me opero un poco, busco, ¿qué era encuentro. osteocondritis? ¿Qué Sí, tenía? tengo la osteocondritis ahí en esa rodilla, esa O sea, artrosis. es la misma lesión que tuvo Subeldía, el negro Roldán, Los- toda esa camada. Toda esa camada que no pudieron No hacer fue más. carrera. A mí, gracias a Dios, me permitió y me dejó hacer una carrera de 20 años y bueno, nada. Ya la tenía un poco tomada toda la rodilla con la osteocondritis porque fue creciendo de tanto desgaste. Y bueno, hice ese tratamiento en Rosario con los doctores rosarinos, donde acá me mimaron mucho los doctores del club, junto con los kinesiólogos, me ayudaron muchísimo a que yo pueda terminar ese 2024 y ese 2024 terminé bien con la expectativa porque terminé jugando yo, Fer, porque después de quedar afuera con Cruzeiro, al siguiente partido fue Boca y teníamos que clasificar a la Copa y yo Sí. fui titular con Boca que ganamos, fui titular con Talleres que ganamos, fui titular el clásico con Banfield que ganamos y con Platense que empatamos. Y la última fecha con Barraca Central ya vuelve Rama y se recupera. Y yo soy suplente y no entro con el ruso Zielinski, que empatamos también. 3-3 fue una cosa así. Y digo, bueno, terminé el año jugando. Me junto con Pellegrino y me dijo, terminaste jugando el año, yo quiero contar con vos. Y a mí me venía, vos sé que tomás la decisión que quieras, pero quiero que este año juegues, que estés, terminaste jugando, me junté en las vacaciones. Para esta fecha, Sí. 22 de diciembre, por ahí yo me junto. Y nada, charlo y le digo, sí, yo también quiero terminar porque este sí va a ser mi último año, le digo. Y yo quiero batir un récord de partidos, Claro, ahí estaba así que ahí el está la señuelo. zanahoria. Le digo, quiero eso. Sí, sí, bueno, hablamos un poco del plantel. Él me preguntó un poco como capitán qué es lo que veía y fui para adelante. Volví a hacer el tratamiento, por eso mi primer semestre tampoco Con muchos fue con partidos. muchos partidos, fue un poco cortado y bueno, ya arranco abril, mayo para el último partido con Boca que quedamos afuera de ese semestre, que perdemos por penales. Sí. Y después viene Copa Argentina con Vélez, última fecha con Vasco da Gama de la Copa que ganamos. Y cambió nos vamos a las vacaciones con otra mentalidad. Terminó el partido en Paraguay, levantaste la copa, para mí fue emocionante haber recorrido toda tu carrera y ver que la terminabas de esa manera. La recorrí yendo a patear el penal, te lo juro. Fue rápido, porque quise salir rápido de ese trance. Dije, no, para, ¿a dónde pateo? Y ahí pensé, a ver, no puedo colocar, no puedo cruzar, no lo hice nunca y dije, no, no. Y rápido tomé la decisión de fuerte al medio. Fuerte al medio. Me pasé de No fuerza. importa. Y si no estaba el arquero, creo que Sí, se para mí clavó. también. Y si no, podía entrar o no entrar. La historia tiene varios vericuetos. Lo importante es que fuiste campeón. Termina, festejan entre ustedes. No sé por qué ahora no se da más la vuelta olímpica. No, pero hace un montón que yo soy un viejo. Sí, sí, sí. Por lo menos en la cancha de Boca intentamos dar la vuelta. Nos tiraron Las piedrazos, dos se nos todo, tiran pero pedazos, intentamos. damos la vuelta en la mitad. Tal cual, Pero tal cual. después no solo la nadie de la vuelta olímpica. No, Ahora no, se no. olvidaron de la vuelta olímpica. No, nosotros porque no tenía mucho sentido, porque de la otra mitad no No había había nadie, nadie, era pero más igual. simbólico. Era más Era simbólico. pasar por ahí y no ver a nadie. Entonces fuimos y después ya se empezaron a desparramar todo y no terminas dando la ¿A vuelta. quién abrazaste de tu familia? A mi papá, a mi mamá, fueron Y los primeros, y a mis hermanos, Rodrigo, Nacho, Auge,
creo que fueron los primeros con los que me abracé de mi familia. ¿Qué fue lo primero que te salió? Gracias. No, sí, gracias, los quiero mucho, gracias. Ellos emocionados, ¿viste? Que para mí esa es la parte más importante, porque son los que me acompañaron toda la carrera. Y ellos me acompañaron como toda mi carrera el cierre, y ellos sabían todo lo que estaba transitando. Y lo que estaba transitando era duro, ¿viste? El cierre de la carrera no es fácil. Eh, El el proceso. proceso, lo que viene, las, las contradicciones, el corazón, lo que vos creés que podés y no, el ego. Van pasando muchas cosas en donde yo me empiezo a acordar de cómo me ayudaron, de cómo me sostuvieron en el recorrido, porque el recorrido fue durísimo y hubo muchos momentos en donde te caes y donde solo no se puede y donde la familia, los amigos, llevé a mi papá, mi mamá, mis hermanos, una sobrina mía había y estaba mi mejor amigo, Leo. Y había otro, mis amigos también estaban, pero estaban ellos y en la tribuna que no pudieron bajar y donde nada, viste, ellos me sostuvieron. Y yo sé que ellos fueron muy importantes. Y yo me acordaba de eso y me abrazaba con eso. Yo aparte estaba muy consciente que en comparación de los campeonatos anteriores no estaba tan lúcido, porque cuando vos crees que no es el último, que te queda cuerda, lo festejás, todo, pero es más emociones, más festejos, más alegría. Y esto había más un deje de melancolía, de recuerdos, de felicidad junto con la nostalgia de se terminó. Es el último. Y de qué ¿Y manera? de qué manera? Bueno, Lauta, quería hablar en la nota. Ramón tenía una frase que decía, la única verdad es la realidad. Es Y verdad. esta realidad no la puede cambiar nadie. No. El futuro podrán modificarlo, se podrán tomar decisiones, podrán limar asperezas. Lanús es así, con equivocaciones o no, yo tengo mi pensamiento, pero esto no te lo va a modificar nadie. Que la gente te vaya a parar, que tengas el récord, que seas multicampeón, para la gente. Y yo no quería dejar de decírtelo en cámara y cerrando la nota, lo importante que fuiste para un tipo que hace más de 30 años que sigue a Lanús. Qué importante, porque recién me hablaste de los penales de Quilmes. Bueno, antes previo veníamos diciendo, vos vivís en Capital, sí, pero yo viví toda la vida en Toda la Lanús. vida en Lanús. Sos un tipo que respiró Lanús siempre. Y como me hiciste nota a mí, desde que debuté, yo vi tu recorrido con todos los jugadores. Entonces, Pero, esto para mí es re importante. Tengo muchos amigos grandes, Fer, sí. que me recuerdan esto. Eh, con pocos tuve la relación que tengo con vos. Y te diría con muy pocos. No quiero decir ninguno. El respeto de siempre. Para un tipo que está de este lado, que ya es grande, recibir siempre una respuesta a un mensaje. Che, me cumple años mi sobrino, ¿me mandás un... ¿Cómo se llama? Esteban, 4 de la mañana. Hola Esteban, feliz cumpleaños para todos. Con Alejo Con hicimos, Alejo, que está ahí ahora, que está ahí ahora es tu a ayudante. mi ayudante, o el decirme, Fer, no es momento para hacer una nota, el confiar con el que uno va a transmitir, en algún momento hasta decirte, no estoy de acuerdo con esto, eh, en tantas otras cosas, porque nosotros llevamos, o yo ya voy 33 años, no sé cuánto más quedará de recorrido, no sé cuánto más me aceptará el Club Lanús, porque Lanús es así, pero a mí me dejaste marcado. Y cuando se hable de Lanús 2000, uno de los pilares de las notas, del estar cerca, de decir en algunos momentos sí y en otros momentos no, va a ser Lautaro Acosta. Quiero que lo sepas, te lo quería decir delante de cámara, después lo Gracias. vamos a charlar. Esta historia va a seguir, yo siempre pienso que los que caminamos permanentemente el Club Lanús nos encontramos como técnico, como jugador, en otro lugar, hablamos de Lanús, algunos me dicen Lanús, otros te van a decir Lanús a vos, pero creo que te lleves esto de Lanús 2000. Ha sido un bastón muy importante para un programa que es emblema y seguramente para toda la gente de Lanús ya naturalmente. Pero te lo quería decir en cámara, Lautaro. Gracias, Fer. Hermoso todo lo que me decís. Me parece que es un poco, estás dando
un poco ese mensaje que yo siento con vos, bueno, con Maquia, no, que no lo dejemos afuera, que yo tuve una relación mucho menos fluida que vos, pero he hablado mucho y son parte de este Lanús 2000. Y ustedes han sido un poco los referentes o los mensajeros de ese sentimiento, de ese parecer con la gente y que hoy yo estoy recogiendo las siembras. Yo siempre, ahora que camino, y me pasa todo el tiempo porque vivo en Lanús. Me hice algo muy bueno y me vine a vivir al lugar donde Claro. a uno lo quieren. Y me pasa algo re lindo, que es, baja un nenito, me saluda, ayer un nene en los jueguitos o saliendo de la escuela, salen, me saludan, me abrazan, el aucha, desde los autos, y bueno, eso me hace pensar que no fue todo en vano, ¿viste? Que yo le dejé la vida a este club, pero la gente me devuelve lo mismo, con su vida, con todo lo que tiene, con el cariño, y eso No no hay hay plata plata que que lo lo pague. compre. No hay plata que Lo lo dijimos pague. al mismo tiempo. Porque tenemos el mismo sentimiento, porque a veces puteamos, porque siempre Exactamente. queremos lo mejor Sí, para el sí, sí. club, y querer lo mejor para el club no quiere decir que está todo bien. Es No, 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 putear, no. es rubricar, es alegrarse, es verlo a Maki en la filmación de Lanús campeón levantando los brazos, es emocionarnos permanentemente. No me pasa habitualmente esto, y quiero agradecerte por tu Bueno, carrera, por lo que nos diste, por cada nota, por cada segundo, por cada título y gracias. por tu presencia, Gracias, Lautaro. gracias. Déjame que te voy a Hermoso. pegar un Claro, abrazo para como no, cerrar. no, gracias. Gracias, profe, gracias a vos. Hermoso. El mejor, el símbolo de Lanús. Gracias, me hiciste emocionar. La Me puta llenó madre. de lágrimas los ojos, igual que a él, pero va a quedar por siempre en el recuerdo de todos los que hicimos Lanús los 2000, de todos los hinchas, seguramente de toda su familia, de todo lo que venga hacia adelante. Gracias, Lautaro. Gracias, gracias a vos, gracias a todos y nada, me voy con el corazón lleno de amor. Ahí está, Lautaro Gracias. Acosta, el gran capitán en Lanús 2000. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Que la pase muy bien.